Bienvenidos a Cáncer en Palabras Simples con el Dr. Cristian Rodríguez Arocho. Pues buenas tardes, yo soy el doctor Cristian Rodríguez y tengo el honor de que me acompañe el doctor Carlos Bachier. Bienvenido al programa. Gracias, gracias. El doctor Carlos Bachier es hematólogo oncólogo y especialista en trasplante de médula ósea, más de 20 años de experiencia. Nos acompaña aquí en Puerto Rico y es un placer para nosotros contar con su experiencia. Y hoy les queremos hablar un poco de lo que es la terapia celular en ciertos non-Hodgkin linfomas. Y para eso tenemos el doctor que nos va a dar una pequeña introducción sobre los non-Hodgkin linfomas. Sí, no, y hay varios tipos de linfoma non-Hodgkin y pues vamos a limitar un poco la discusión de tratamiento de estos linfomas a un subgrupo, ¿verdad? Y son los subgrupos que nosotros utilizamos terapias celulares, incluyendo trasplante de médula ósea y células CAR-T, para limitar la discusión, ¿no? Así que creo que vamos a empezar con los linfomas difusos de células grandes, que pues que nada, es un tipo de linfoma que ataca o que invade los nódulos linfáticos y que presenta usualmente con adenopatía, ¿verdad? Con ganglios que se agrandan en diferentes partes del cuerpo y que pueden estar asociados a diferentes síntomas, ¿verdad? Y pues nada, la terapia de estos linfomas difusos de células grandes es con quimioterapia y hemos tenido avances en los últimos años en términos de la terapia, pero de la misma forma pues hay un subgrupo de estos linfomas que o no responden bien a terapia inicial o recaen. Así que aproximadamente de un 40 a 50% de estos pacientes que están en esa categoría, ¿verdad? Donde el linfoma no responde inicialmente a terapia o recaen. Y en esos pacientes tradicionalmente se utilizaba o se había utilizado trasplante de médula ósea, ¿verdad? Donde los pacientes o no respondían inicialmente o recaían, se le administraba quimioterapia adicional de rescate y los pacientes que estaban respondiendo se consideraban para trasplante de médula ósea. Y con eso pues pudimos curar o podemos curar pacientes que de otra forma no pudiesen curarse con otra terapia. Pero sabemos que también, pues de la misma forma, hay algunos pacientes que aún con trasplante autólogo van a recaer, o pacientes que no son candidatos a trasplante autólogo porque no responden a terapia de rescate. Y esos pacientes típicamente o usualmente tenían bien pocas opciones de tratamiento hasta que pudimos desarrollar esta terapia celular con las células CAR-T, donde ahora pues sí podemos curar a un por ciento significativo de estos pacientes. Así es que hay dos categorías, ¿verdad? En donde las células de CAR-T se pueden utilizar en este tipo de pacientes, en pacientes que ya no han respondido a terapia de rescate, ¿verdad? Donde se administra quimioterapia, donde están bien refractarios, donde sabemos que esos pacientes pues no tienen buenas alternativas y ahora sin terapias de CAR-T, pues todos esos pacientes desafortunadamente morirían de su enfermedad. Y ahora con células CAR-T, aproximadamente de un 40 a un 50 de esos pacientes pues se pueden curar, ¿verdad? Con una terapia bien innovadora que no teníamos disponible, que ahora pueden curar pacientes que de otra forma iban a morir, ¿verdad? Y para poner esto en contexto, si no tuvieran acceso a CAR-T, estos pacientes que no están respondiendo a quimioterapia, su expectativa de vida sería medida en meses. Exacto. Sí, ¿no? Y uno siempre trata otras terapias, otros tipos de quimioterapia, de rescate, pero como tú dices, la sobrevida de esos pacientes se mide en meses y desafortunadamente hasta antes de que tuviéramos estas células CAR-T no teníamos buenas alternativas de tratamiento. El otro, eh, la otra indicación para estos pacientes es en pacientes que recaen temprano, en un periodo relativamente corto, luego de recibir quimioterapia de inducción y entrar en una remisión. En otras palabras, los pacientes se diagnostican, reciben quimioterapia, entran en una remisión, pero dentro de los primeros 12 meses de diagnóstico, esos pacientes recaen. Sabemos que por la data que tenemos histórica, que esos pacientes, solamente aproximadamente un 20% de esos pacientes se pueden curar con terapia de rescate y trasplante autólogo, ¿verdad? Que era la terapia que se consideraba estándar.
se han hecho estudios, ¿no?, randomizados donde se compara qué ocurre con esos pacientes y los pacientes que no responden a terapia inicial, donde esos pacientes recibían la terapia tradicional, que era terapia de rescate y trasplante autólogo, versus células CAR-T. Y se encontró que hay una diferencia importante y significativa en los pacientes que recibían células CAR-T de aproximadamente 20% sobre lo que se había obtenido antes, o sea, aproximadamente un 40%. Así es que esa es la otra indicación para estos trasplantes difusos de célula grande, no solamente los pacientes que son refractarios a segunda línea, sino los pacientes que han recaído después de primera línea dentro de los primeros 12 meses o que no han respondido bien a terapia inicial. Para complementar lo que el doctor nos dice, nosotros los médicos cuando damos una terapia hacemos pruebas de imágenes, ¿verdad? Como un PET CT scan. Y lo que buscamos es que en esa prueba de imagen no haya una actividad metabólica, es decir, que no haya enfermedad. Y eso es lo que llamamos una remisión. Si usted como paciente tiene enfermedad todavía en la imagen o no tenía y la enfermedad vuelve dentro de un año de haber terminado la terapia, usted potencialmente puede ser un candidato a una terapia de CAR-T, ¿correcto? Correcto, exacto. Y eso es lo que han demostrado los estudios randomizados, ¿verdad? Donde esos pacientes deberían considerarse para estas terapias innovadoras con CAR-T, porque las probabilidades de sobrevida, ¿verdad? Y las remisiones a largo plazo son mucho más altas si se considera o si se utilizan CAR-T versus la terapia tradicional que eran trasplantes autólogos. Doctor Bashir, y hay otros tipos de terapia celular, como es la terapia biespecífica, que entraría en una tercera línea. ¿Nos puede hablar un poquito más de esta terapia para aquellos pacientes que han fallado un CAR-T o que no han visto un CAR-T? ¿Cómo esto se compara con el CAR-T? Sí, es un poco de controversia, ¿no? Porque ahora tenemos estas terapias que utilizan el sistema inmunológico del paciente. Las células CAR-T o la terapia con células CAR-T utiliza las propias células del paciente donde se manipulan y se activan para que sean más potentes en su capacidad de combatir el linfoma. O se trata de hacer el mismo concepto, pero no con células, sino con una droga, ¿verdad? Que se llaman anticuerpos biespecíficos, donde esa droga se administra, ¿verdad?, a ciertos intervalos y hace el mismo efecto, ¿verdad? O tiene más o menos el mismo mecanismo donde se activan las células, los linfocitos T o la parte inmunológica del paciente para atacar el linfoma. Así es que ambas terapias son efectivos. Tenemos un poco más de seguimiento de los pacientes con las células CAR-T de lo que tenemos con los biespecíficos. No se han hecho estudios comparativos donde se comparan en el mismo estudio células CAR-T versus biespecíficos, así que es un poquito difícil saber cuál es la más eficaz, ¿verdad? O cuál es mejor de las dos terapias, pero sí sabemos que ambas terapias pueden estar asociadas a remisiones a largo plazo en estos pacientes con otras terapias que no podían lograr ese efecto. En resumidas cuentas, desde el 2017 para acá se aprueban estas terapias celulares, empezando por la de CAR-T en linfoma. Empezó en una tercera línea, hoy día está en una segunda línea. Y la terapia biespecífica está indicada en tercera línea, es decir, que haya fallado 2 líneas de terapia y todavía el paciente está enfrentando el linfoma. Yo creo que ahora podemos hablar del segundo linfoma más común, el linfoma folicular. ¿Nos puede hablar un poquito más de este? Sí, así es que los linfomas de non-Hodgkin se pueden dividir en dos tipos, en dos categorías, ¿verdad? Los que se llaman los linfomas agresivos y los linfomas indolentes. Así es que hay un tipo de linfoma que se llama linfoma folicular que cae dentro de la categoría de los linfomas indolentes, donde tienen ¿verdad?, unas características de que tienden a recaer con el tiempo, ¿no? Se dan terapias de inducción, tienen remisiones de un periodo diferente en diferentes pacientes, pero eventualmente recaen y necesitan terapias de segunda y de tercera línea. Y tradicionalmente estos linfomas se han considerado no curativos, ¿verdad? Que no los podemos curar con quimioterapia. Hay una proporción de estos pacientes que tienen riesgos más altos, ¿no? Y eso se ha identificado de diferentes formas, ¿verdad? Pero una de ellas ha sido por cuál es el tiempo de remisión después de la terapia inicial. Y hay algo que se ha denominado POD24, que es el tiempo de remisión después de la primera línea
que dure 24 meses o menos. O sea que usted se diagnosticó, se comenzó quimioterapia de inducción y desafortunadamente su linfoma recayó dentro de ese periodo de tiempo de 2 años luego del diagnóstico. Hemos encontrado que esos pacientes tienen una sobrevida menor a otros tipos de pacientes que recaen más tarde, ¿verdad? Y a la sobrevida a 5 años de pacientes que recaen dentro de ese periodo de intervalo de primera línea es de aproximadamente 50%, versus 90% si son más de 2 años. Así es que hemos identificado ese rango de remisión como un factor adverso. Así es que si usted como paciente recibe terapia de inducción y recae temprano, pues también es un área donde se debería comenzar a considerar terapias un poco más innovadoras. También hemos ya aprobado terapias de células CAR-T para este tipo de linfoma, para pacientes que han recaído después de 2 o más líneas de terapia, donde igualmente tanto células CAR-T como biespecíficos pueden ser utilizados como inmunoterapia para estos pacientes. Eso es en tercera línea, ¿correcto? En tercera línea. Ajá. Sí, una de las cosas importantes para la discusión con los pacientes es que el linfoma folicular, como bien dice el doctor, es un linfoma que se considera indolente. Así que hay ciertos pacientes que se van a observar, otros que van a recibir cierto tipo de inmunoterapia, pero aquellos que se comportan más agresivos, que tienen síntomas y requieren quimioinmunoterapia, pues nosotros esperamos que esta remisión o se controle la enfermedad por bastante tiempo. Hay veces que pueden ser hasta décadas de controlar la enfermedad. Así que si un paciente requiere una terapia y se le da terapia y la enfermedad vuelve dentro de un periodo de 24 meses, eso es un paciente que tiene una enfermedad más agresiva. Correcto. Y ese paciente debería ser evaluado para una terapia celular. Entonces, doctor Bashir, ¿hay algún rol de trasplante de médula ósea en esta población de pacientes? Sí, también, ¿no? Y se puede considerar trasplante autólogo, ¿verdad? En algunos de estos pacientes, pero de nuevo, la sobrevida o las remisiones que estos pacientes obtienen luego de trasplante autólogo no es la misma que si pacientes que tuvieron remisiones más largas. En esos pacientes sí se ha considerado también trasplante alogénico, ¿verdad? Con un donante, donde es también un tipo de terapia inmunológica, ¿verdad? Donde se utilizan las células del donante como parte de las células inmunológicas para atacar el linfoma. Y con eso también hemos podido curar, ¿verdad? Una proporción importante de pacientes, pero obviamente con un tratamiento que es un poco más tóxico y que está asociado a un poco más de efectos secundarios. Entonces, tenemos en tercera línea la opción de CAR-T versus terapia celular biespecífica. ¿Nos puede hablar en esta enfermedad sobre los resultados y cómo esto ha cambiado el curso natural de la enfermedad? Sí, y de nuevo, ahora con estas terapias inmunocelulares, el seguimiento de los pacientes con linfomas indolentes todavía es relativamente corto, pero hemos visto que las curvas de remisión y de progresión libre de enfermedad sugieren que posiblemente algunos de estos pacientes se puedan curar, ¿verdad? Porque la historia natural de su enfermedad hubiese sido de que hubiesen recaído y desafortunadamente no los hubiese ido bien con otras terapias. Así es que aunque es un poquito temprano todavía, ya como que estamos dando cierta indicación de que estas terapias inmunológicas, tanto CAR-T como biespecíficos, pueden estar asociadas a remisiones largas en algunos de estos pacientes y posiblemente cura. Y una de las diferencias importantes de CAR-T a las drogas biespecíficas es que CAR-T se tiene que dar en un ambiente hospitalario, hospitalizado, es una sola infusión, y las terapias biespecíficas son infusiones que pueden ser intravenosas o subcutáneas y requieren ser infundidas a través del tiempo. Y ese es otro de los otro de los beneficios de células CAR-T versus biespecíficos, ¿verdad? Como estaba mencionando el doctor Rodríguez, que las células CAR-T se administran solamente una vez, ¿verdad? Los biespecíficos hay que administrarlos con cierta frecuencia y estamos tratando de determinar esquemas de tratamiento donde se pueda aumentar o alargar los intervalos de tratamiento, inclusive en algunos pacientes ya después de un número de ciclos de terapia, quizás descontinuar el tratamiento, pero sí, los biespecíficos
tradicionalmente o por los estudios que hemos realizado, es terapia que hay que seguir, hay que continuarla por periodos de tiempo, mientras que las células CAR T es solamente una vez. Pues yo voy a tratar de resumir esto y usted me complementa. Claro. Si usted requiere terapia para linfoma folicular y su enfermedad le vuelve dentro de 24 meses, es posible que usted necesite una evaluación para terapia celular, ya sea trasplante de médula ósea o alguna otra terapia celular. Si usted como paciente ha fallado 2 líneas de terapias o más, es posiblemente un candidato a la terapia celular de CAR T o biespecíficos. Así que los exhortamos a que consulten con su médico sobre estas terapias. ¿Usted quiere añadir algo más sobre el linfoma folicular? No, yo creo que con esto sí podemos terminar esta sesión o esta parte del programa en términos de los linfomas, tanto agresivos como indolentes. Entonces nos queda uno más que le voy a pedir que nos hable un poquito porque tenemos el linfoma de manto, que no es un linfoma tan común, o mantle cell linfoma, y sabemos que la terapia celular también ha innovado o ha cambiado el curso natural de esta enfermedad. Otra área, otro tipo de linfoma donde de nuevo la terapia de CAR T ha hecho un impacto importante y significativo. La terapia tradicional del linfoma de manto es con quimioterapia. Se considera todavía los pacientes para trasplante autólogo en primera remisión, aunque no se considera que sea con vías curativas, ¿verdad? La mayor parte de estos pacientes con terapia agresiva, incluyendo trasplante autólogo de células hematopoyéticas, todavía van a recaer. Y sabemos que esos pacientes que recaen o que han estado refractarios a 2 líneas o más, más de 2 líneas de tratamiento, pues pueden también se pueden beneficiar de las células CAR T. Así es que se realizó un estudio donde esta población de pacientes que estaban refractarios a otros tratamientos recibieron células CAR T y de la misma forma aproximadamente 50-60% de esos pacientes han podido obtener remisiones, y son remisiones que también son duraderas y posiblemente curativas. Y de nuevo, en una fracción de pacientes donde sabemos que la historia natural de la enfermedad es que esos pacientes iban a recaer, iban a tener problemas relacionados a su linfoma, y estas terapias pues han tenido un impacto relativamente positivo. Hay un subtipo de linfomas de manto que tienen anormalidades cromosómicas o de citogenética los categorizan en un riesgo aún más alto. Hay una mutación que se llama TP53 que identifica pacientes con un tipo de linfoma de manto que es bien agresivo, donde las terapias son no muy efectivas, pues responden inicialmente o no responden, y si responden, responden por periodos relativamente cortos. Y en esos pacientes también terapia de célula CAR T ha sido muy efectiva. Doctor, y háblenos del rol de trasplante de un donante o halogénico en aquellos pacientes que tienen linfoma de manto y tienen la mutación TP53. También como una terapia inmunológica, habíamos hablado de que la quimioterapia en dosis altas o en dosis moderadas y trasplante halogénico puede utilizar las células inmunológicas del donante como ese efecto inmunológico para combatir el linfoma. Y particularmente para este tipo de pacientes y otros tipos de pacientes que tienen características adversas en linfoma del manto, trasplante halogénico puede ser una alternativa para esos pacientes, y una alternativa con vías curativas. Así es que otro tipo de terapia inmunológica que se puede considerar si los pacientes son candidatos a células CAR T, aunque también ese tipo de pacientes o en esa categoría de pacientes las células CAR T no son tan efectivas, pero también es un posible tratamiento, ya sea con células CAR T o con trasplante halogénico. Voy a buscar resumir lo que habló el doctor. En primera línea, los pacientes deben ser evaluados hoy día para un trasplante de médula ósea autólogo cuando llegan a una primera remisión, es decir, que la enfermedad se va. Aquel paciente que tiene una mutación de TP53 y está en su primera remisión, es decir, la enfermedad se fue, deben ser considerados para un trasplante halogénico o un trasplante de un donante. Aquel paciente que requiere una segunda línea de terapia y falla a esa línea de terapia, debe ser evaluado para la terapia de CAR T. ¿Es correcto? Correcto. Pues eso resumiría el tema de hoy. Hablamos de 3 tipos de non-Hodgkin linfoma más comunes. Esperamos poder hablar con el doctor de otros tipos de linfoma.
Así que agradecemos al doctor Bashir por su tiempo. Aquí siempre a su disposición, sabe que se pueden comunicar con nuestro equipo y nosotros estaríamos en la mejor disposición de evaluarlo y de sugerir cuál sería la mejor terapia dentro de estas alternativas que hemos mencionado hoy. Muchas gracias, doctor.